Dios le bendiga a mis hermanos y amigos que vean pues este video. Este video es pues para compartir pues enseñanza. Vamos a compartir una enseñanza más a través de este video. Y bueno, basado también pues en lo que Dios me ha mostrado como profeta de Dios. Pero es obvio que la profecía pues no puede estar fuera de los parámetros pues establecidos ya pues revelado en la palabra de Dios. La Biblia dice que nadie puede edificar pues fuera del fundamento que ya ha sido establecido por los profetas y apóstoles, siendo Cristo pues el fundamento. Así que no podemos pues decir Dios me mostró esto o lo de acá y pues que no concuerde con la enseñanza bíblica, porque incluso la Biblia dice que la profecía más segura pues ya está revelada, está en la Biblia, ¿sí? Hoy en día no hay que seguir profetas, hoy día hay que seguir la Biblia, pero lo utiliza pues dándole sabiduría para que dé una enseñanza, y sí pues le muestra revelaciones. La Biblia dice que lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Dice, clama a mí, yo te responderé, Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces pues yo después de que he orado, le he pedido, Señor, ¿por qué las cosas son así? O muéstrame esto, o está bien esto que estoy haciendo. Entonces pues después que he orado, pues Dios me ha mostrado esas cosas grandes y ocultas, pues, ¿no? Que no conocía. Pero obviamente obviamente que lo que es de Dios, pues, no se contradice con la palabra del Señor. Entonces, pues, en esta ocasión, pues, el tema que me quiero referir es, pues, la caída de Satanás del cielo. Y, pues, hace años, pues, yo grabé un disco, pues, de alabanza, pues, en un ritmo de pop rock que le dicen. Por ejemplo, pues por aquí tengo la guitarra, ya le voy a explicar cuál es pues el pop rock. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Bueno, ese es el ritmo pop rock, ¿sí? Yo creo que para hablar de ritmo y de música y de enseñanza, pues cómo debe ser la oración, pues no solamente tiene que ser pues un siervo de Dios que haya leído la Biblia, sino pues que también tiene que ser músico para hablar de música. Bueno, más adelante vamos a estar dando unas enseñanzas más sobre los ritmos. Dios solo me prohibió un ritmo musical. Soy compositor y pues en ese tiempo yo quise componer una canción en ese ritmo, pero el Señor así mismo en revelación me dijo que no lo haga. Y pues bueno, más adelante estaré diciendo pues cuál es ese ritmo que Dios me prohibió. Vemos que el mundo está cada día peor y que Satanás utiliza la música para que esto se haya vuelto así como está, cada vez más peor. Entonces pues como dije, pues estaba diciendo que había grabado un disco y pues yo le preguntaba a Dios. En ese tiempo pues yo recibí críticas de algunos, pues entonces yo le decía, Señor, ¿qué dices tú? ¿Esto está bien lo que he hecho? Pues está mal. Son 10 canciones de un disco
de mi primer disco. Y pues de mi segundo disco pues tengo 11 más 3 canciones más aparte, o sea que como vendría a ser como 2 discos y medio. Aún pues a YouTube no he subido ninguna de esas canciones. Estamos haciendo esto, estamos publicando videos en YouTube y todo pues haciendo los preparativos pues para poder subir las canciones ya pues cuando hayan más hermanos que se hayan suscrito para que pues ayuden compartiendo y este pan celestial pues que es la revelación por lo que Dios nos ha permitido escribir pues no se expanda, ¿sí? Porque Dios no nos da un don para nosotros solos, sino para compartirlo. Entonces pues ese don de escribir canciones pues toda canción que cantamos porque alguien la escribió, porque Dios lo guió a través de su Santo Espíritu a escribir esa canción. Entonces todas las alabanzas que cantamos porque un siervo de Dios, músico, tuvo que ver con esa canción. Después de haber dicho eso, pues vamos a leer esta parte aquí. Vamos a leer pues sobre la caída de Satanás. Versículos que hablen de la caída de Satanás. Entonces aquí me salió pues la caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías. Tome nota pues, repita el video pues y busque la cita bíblica que voy a decir aquí. Está descrita en Isaías 14, 12 al 14 y en Ezequiel 28, 12 al 18. Mientras que estos dos pasajes se refieren específicamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro, ellos también se refieren al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, es decir, Satanás. Estos pasajes describen por qué cayó Satanás. Pero no dicen específicamente cuándo ocurrió esa caída. Lo que sí sabemos es que es esto. Los ángeles fueron creados antes de la tierra. Job 38, 4 al 7. Satanás cayó antes de tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3, versículo 1 al 14. Por lo tanto, la caída de Satanás debió haber ocurrido en algún tiempo después de que los ángeles fueron creados y antes de que él tentara a Adán y Eva en el Edén. Ya sea que la caída de Satanás haya ocurrido horas, días o años antes de que tentara a Adán y Eva en el jardín. La escritura no lo dice específicamente. El libro de Job nos dice que al menos por un tiempo Satanás aún tenía acceso al cielo y al trono de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Job 1:6, capítulo 1, versículo 6-7. Aparentemente en ese tiempo Satanás aún se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando directamente con Dios y respondiendo por sus actividades. Que Dios haya descontinuado este acceso es un asunto de debate. Algunos dicen que el acceso de Satanás al cielo terminó con la muerte de Cristo. Otros creen que el acceso de Satanás al cielo terminará al final de la guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser Dios, no un siervo de Dios. Nótese las muchas declaraciones referentes al yo que se menciona en Isaías 14, versículo 12 al 15. Ezequiel 28, 12 al 15. Describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso. Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, el querubín ungido.
la más hermosa de todas las creaciones de Dios. Pero él no estuvo contento con su posición. En cambio, Satanás deseaba ser Dios para esencialmente quitar a Dios de su trono y tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis 3, versículo 1 al 5. ¿Cómo cayó Satanás del cielo? En realidad, una caída no es una descripción exacta. Sería mucho más preciso decir que Dios echó a Satanás fuera del cielo. Isaías 14, versículo 15. Ezequiel 28, versículo 16 al 17. Satanás no cayó del cielo, sino que fue echado. Bien. Este pues es lo que pues encontré ahí pues en Google, preguntando sobre la caída de Satanás. Entonces pues eso está descrito pues en la palabra de Dios. Y bueno, pues entonces por aquel tiempo, como le mencioné antes, yo le preguntaba al Señor: ¿está bien, Señor, que está bien estos ritmos de música, o qué he hecho, he cometido un error, o te agrada a ti o no? La gente, pues hay unos que me criticaban. Y pues entonces, en una pues de esas noches, tuve este sueño. Soñé pues que iba por un campo, pero yo sabía que ese campo era lejos del pueblo, lejos de la ciudad, lejos de donde hayan casas. Pero no era un campo boscoso, sino que había un campo donde había como valles también. Había pues espacio ya, no era un campo, una selva, mejor dicho, donde hay árboles que no se puede casi ni caminar. No, acá sí se veía que se podía andar. Y pues en uno de esos lugares pues encontré un osito de peluche. Y lo encontré caído. Entonces pues yo dije: Señor, ¿cómo llegó este osito aquí, así como conversando con Dios? ¿Cómo llegó este osito aquí si está pues la ciudad, los caseríos están lejos? Entonces pues yo quisiera que me muestre por qué este osito de peluche cayó aquí. Entonces pues Dios escuchó mi oración y comenzó a retroceder el tiempo. O sea, volvió el tiempo, así como ustedes ven en una película que pasan que el tiempo se regresa, todo retrocede. Entonces pues Él lo retrocedió así para poderme mostrar de dónde, cómo había llegado ese osito ahí. Entonces pues llegó, así lo retrocedió el tiempo hasta que llegó cuando venía cayendo un ser de arriba pues del cielo, un ser deforme. Yo vi que era parecido a ese muñeco que le llaman Majin Buu. Pero ese muñeco, una vez vi pues que ese muñeco primero es gordo y después flaco, algo así. Pues el que venía cayendo era flaco, pero era ese Majin Buu. Y entonces pues venía cayendo de allá así todo feo, deforme, y en sus brazos traía el osito de peluche, lo traía ahí en los brazos. Pero como venía cayendo, en lo que venía cayendo el osito ya se le desprendió del brazo, lo traía aquí en el brazo izquierdo. En lo que venía cayendo, pues él cayó hacia un lado, y el osito se le desprendió y venía hacia otra dirección. O sea, venían así, pero ambos venían cayendo a la tierra. Y pues este ser se desesperaba por alcanzar ese osito y le daba como enojo, como un coraje, así como como odio, pero porque no podía ya tener el osito. Y a la final pues cayó el osito donde yo lo encontré. Y el ser pues cayó por otro lado. Bien, vamos a detener la toma ahí. Vamos pues a detallar el sueño
y a dar su interpretación. En la Biblia encontramos pues en los sueños de José vemos figuras que representaban algo o alguien. Lo mismo en los sueños en el libro de Daniel. Entonces pues en este caso el sueño que yo tuve pues del ser deforme, que pues representa pues alguien malo, algo grotesco. Bueno, y el sueño y el osito que representa pues algo suave, algo delicado, algo tierno. ¿Sí? Tiene su interpretación. Entonces pues vamos a dar su interpretación. Recordemos pues que antes de tener el sueño, por aquellos tiempos, pues mi oración era: Señor, ¿estará bien esto que he hecho para ti? ¿Te agrada? ¿Cómo debe ser la adoración? Más o menos es lo que le estaba preguntando, pues. Entonces pues Dios, a través del sueño, pues me dio la respuesta, ¿sí? Y pues una respuesta aún más amplia. Y pues ahí está por lo que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues no solo en este sueño representa pues el ser deforme, Satanás, ¿sí? Empezamos diciendo pues leyendo pues en la reseña que dimos de los versículos que hablan pues acerca de la caída de Satanás, que dice porque Satanás era un ser muy hermoso, el ser más hermoso creado por Dios. Y pues tal vez por ser tan hermoso, pues él quiso pues ser más que Dios, o quiso ser igual a Dios. Ya no quiso ser el adorador, sino el adorado. Entonces pues aquel ser deforme, en aquel ser deforme se convirtió Satanás después de haber pecado contra Dios, después de haberse rebelado contra Dios. Y hay una parte en la Biblia donde dice pues que Dios lo volvió espanto serás para las naciones. Entonces vemos pues que cuando Satanás fue echado de allá del cielo, pues él ya no era ese ser tan hermoso, ¿sí? Pues ese ser tan hermoso tenía el privilegio pues de tener ese osito, esa adoración, que en este caso pues el osito representa pues también Dios a través de ello me estaba dando la respuesta pues de cómo debe ser la adoración. La adoración debe de ser así, tierna, que produzca alegría, paz, ¿sí? Suave, delicada. Todo eso debe tener pues cuando adoremos a Dios a través de una composición musical, ¿sí? La Biblia dice que hay que adorar a Dios con címbalos resonantes. Y también dice que debemos de adorar ahí mismo en los salmos con música suave, ¿sí? Con sonido suave. Entonces pues, pero siempre deben de llevar pues la adoración, la alabanza, ¿sí? Eso, aunque sea pues con instrumentos resonantes, pero debe llevar la delicadeza
¿sí? Por eso el símbolo pues de aquel osito es eso. Un osito de peluche es algo que causa eso, ternura, delicadeza, todo eso, suavidad. En cambio pues el ser deforme es tosco, es malo, es grotesco. Todo eso no, todo eso representa pues Satanás. Entonces la alabanza no a Dios, la adoración a Dios no puede ser grotesca, ¿sí? No puede ser tosca, no puede ser todo eso que representa pues el ser deforme. Y pues también podemos ver ahí que tanto como Dios pues lanzó a Satanás del cielo, lo lanzó a la tierra, asimismo con él lanzó la adoración a la tierra. O sea, esto pues vemos claramente pues el propósito del por cual fue creado el ser humano. El ser humano fue creado para adorar a Dios, para reemplazar el puesto de Satanás. Por eso es que Satanás odia al ser humano, porque el ser humano es el reemplazo de él, ¿sí? La adoración ya no le corresponde pues a Satanás, sino que cayó aquí en la tierra y pues le corresponde al hombre, ¿sí? Y a todo aquel que lo encuentre. Y así como encontré el osito, pues la Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y pues que lo adoren en todo lugar, pues y a cada momento. Por eso pues la adoración cayó aquí en la tierra, tanto como Satanás cayó aquí en la tierra, también la adoración. Y por eso es que Satanás pues trata de destruir al ser humano. Y en especial Satanás se la lleva pues con todo aquel que quiera adorar a Dios. Se dice que Satanás pues allá en el cielo era pues que estaba a cargo de la adoración y pues también de los instrumentos. Y es más, Satanás era un instrumento, no solo era el que tocaba tal vez los instrumentos o ciertos instrumentos. Entonces pues Satanás odia a los grupos de alabanza, Satanás odia todo aquel que hace música para Dios o hace canciones para Dios. Y así mismo odia a todo adorador, porque no solamente pues la adoración implica cantar o crear alabanzas, también la adoración es vivir una vida entregada a Jesucristo, es ofrendar, es diezmar, todo eso es adoración. Vemos la adoración de Caín y Abel, ¿sí? Vamos a decir que Caín y Abel eran los primeros cristianos, vamos a hacerlo así, a parafrasear de esa manera. Aunque en aquel tiempo todavía no había venido Jesucristo, pero vamos a decir pues que ellos conocían a Dios, sabían de Dios, oían la voz de Dios. Vemos que Caín escuchó la voz de Dios, aun cuando había pecado. Vemos que tanto Caín y Abel pues eran pues como
eran pues como los cristianos de hoy, pues, ¿no? Que tenemos conocimiento de Dios. A pesar de todo eso, pues, vemos a Caín, el pecado que cometió. Y vemos que ni siquiera lo que le causó odio de su hermano y lo llevó hasta matarlo, vemos que ni siquiera fueron otras cosas, sino que él tuvo celos de él porque la adoración pues de Abel había sido mejor ante los ojos de Dios, y tuvo celo por algo respecto a Dios. Entonces pues vemos que en este tiempo también existen celos en el pueblo de Dios. También existen celos porque Dios puede bendecir a alguien porque le agrada su adoración, y puede pues alguien enojarse por eso, sentirse mal, aún con todo el conocimiento y todo. Pues bueno, Dios nos libre de celar, Dios nos libre de caer en el mismo pecado que cayó Caín con respecto a su hermano. Que Dios nos libre de celar a un hermano porque predica, porque canta, ¿sí? Dios nos libre de eso, porque no tenemos que tener eso, tenemos que despojarnos de aquel pecado que Caín tuvo, pues, en contra de su hermano, por algo respecto a algo que hacía para Dios, que hizo para Dios, pues una ofrenda para Dios, ¿sí? Dios nos ayude a no caer en esos pecados, porque vemos la consecuencia. Vemos en la historia de Caín y Abel que Satanás pues se enojó mucho con la adoración que dio pues Abel a Jehová. Tanto se enojó, pues recordemos que la adoración le pertenecía a él. Entonces pues vemos acá a Abel adorando a Dios con una ofrenda agradable a Dios, una adoración agradable a Dios. Y vemos pues que Satanás pues a través del corazón sucio de Caín destruyó la vida de Abel, ¿sí? Porque Satanás busca eso, busca personas, busca cristianos mismos. Porque si notamos en la historia de Caín y Abel, los dos estaban haciendo algo para Dios, llevaron su ofrenda a Dios, como conocían de Dios, sabían de Dios. Dios les hablaba aún, porque vemos que Caín escuchó la voz de Dios antes y después, porque Dios, mire que le dijo: ¿por qué ha decaído tu ánimo? Bueno, algo así le dijo Dios a Caín. Sí, le dijo incluso que el pecado estaba a la puerta. Si hicieres bien, le dice, no serás enaltecido, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Esto fue antes de que matara a Abel. Y después pues también le habló, le preguntó: ¿dónde está tu hermano Caín? Y ya vemos cómo le respondió Caín. Le respondió con un corazón con arrogancia, con rebeldía. ¿Acaso soy guarda de mi hermano para que me pregunte por él? Como que todo esto sabiendo que Dios no se le puede ocultar nada. Pero así son
las personas, cuando aún que tengan conocimiento de Dios, no quieren arrepentirse, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener un limpio corazón para que Satanás no venga y nos haga pecar contra Dios, así como hizo pecar a Caín en contra de Dios, de su hermano, ¿sí? Porque ahí vemos que Caín cometió el pecado de no amar al prójimo y de no amar a Dios, ¿sí? Entonces, pues, Satanás siempre quiere destruir a un verdadero adorador, eso téngalo por seguro. Incluso Dios me ha mostrado que un ministerio de alabanza que se levante, un verdadero ministerio de alabanza que le adore en espíritu y en verdad, Él tiene que mandarle protectores, ángeles protectores específicos para ese ministerio. Un verdadero predicador, un verdadero evangelista, un verdadero pastor, todos los ministerios tienen que mandarle ángeles específicos, ¿sí? Porque el diablo va a querer matarlo, así como hizo con Abel. Más adelante estaremos contando otros testimonios, pero quiero decir algo más. Por ejemplo, hace poco nomás, yo me compré una guitarra y pues estaba así haciendo los videos que sé hacer y le cayó, en eso que estaba haciendo, le cayó algo a la guitarra y le hizo como un pequeño como ranura. Entonces yo dije, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Los teléfonos se me dañan, los instrumentos se me dañan. Por ejemplo, compré este piano que sé tocar y pues al poco tiempo ya estaba dañado, tuve que llevarlo a hacerlo arreglar, y después que lo hice arreglar, tuvo meses, gracias a Dios. Yo lo ungí, le oré a todos los instrumentos, los ungí porque yo entendí que no le había orado al piano, no había orado por él, no lo había ungido. Pues entonces Satanás quiere destruir los instrumentos que uno utiliza para Dios, ¿sí? Por ejemplo, el teléfono que utilizo para editar los videos, todo eso hay que ungirlo para Dios, porque si vamos a hacer algo para Dios, Satanás no va a querer que hagamos algo para Dios. Entre estas cosas Dios me mostró eso, que hay que cuidar específicamente el piano, que es un instrumento que es digital. La guitarra le puede caer algo y sigue sonando, si no se quiebra, si no se daña. Pero el piano es un instrumento que se le puede meter un bicho, un insecto, y le daña adentro. Y Satanás, pues, a destruir un instrumento así se le hace más fácil. Entonces tengo que cuidarlo, Dios me mostró eso. Y bueno, pensando en eso también, pues Dios me mostró cuando yo le decía, ¿por qué se me daña la guitarra? ¿Por qué le pasa esto? Y a otra gente nada le pasa. Y a los instrumentos. Entonces pues yo vi a un varón cristiano que toca guitarra. Yo lo vi que él decía, tomaba su guitarra y decía, yo tengo años mi guitarra, pero ni un solo rasguño tiene. Yo la cuido y hice, pero nada me ha pasado a mi guitarra. Entonces Dios me dijo me dijo y me trajo así, pues de la manera que me habla, que a él no le pasa eso porque no es un verdadero pues, adorador. Por eso el diablo no lo ataca. El diablo ataca a los verdaderos adoradores. Recordemos que Abel y Caín estaban adorando, estaban ofrendando, ¿sí? Pero ¿cuál era el verdadero adorador? Era Abel.
Entonces pues a ese lo destruyó, lo mató. Y el diablo vino para eso, para robar, matar y destruir. ¿Sí? Nosotros aquí en la tierra estamos preparándonos, los cristianos, para ir al cielo a reemplazar ese lugar que le pertenecía a Satanás. ¿Sí? De aquí vino, pues la adoración cayó aquí, pero aquí nos preparamos para ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Pero sabemos que todo el tiempo no vamos a estar aquí, vamos a adorar eternamente y para siempre a Dios allá en los cielos. Bien, entonces pues aquí yo creo que ya está explicado el sueño y dada pues su interpretación. Entonces pues vamos a recordar pues que la adoración a Dios debe de llevar eso. Y recuerdo porque Dios por ese mismo tiempo me prohibió un ritmo musical, ¿sí? Me prohibió pues el reggaetón. Me prohibió que saque canciones en ese ritmo. Yo lo estaba haciendo en ese tiempo. Estaba componiendo una canción y Dios me dijo que no lo haga. Entonces vemos pues también que el daño que ha causado ese género de música aquí en mi país, yo lo veo casi, y en todo casi Latinoamérica, la violencia y todo eso. Yo veo que esos géneros de música así grotescos, así pues ásperos, han hecho mucho daño a la juventud, a las generaciones. Después que salió ese género de música, pues ha hecho que la violencia aumente sobre la tierra, sobre nuestro país, Ecuador, sobre Latinoamérica. Y vemos pues incluso que el hombre, pues que antes tal vez de alguna manera adoraba a la mujer a través de las canciones. Los artistas hacían canciones como adorando, alabando a la mujer. Hoy en día las canciones que se hacen ya no se puede decir ni siquiera que alaban a la mujer o adoran a la mujer, sino que pues denigran a la mujer. Sería que maltratan a la mujer prácticamente, la llaman perrilla, la llaman tantas cosas. Bueno, lo que pues por ahí hemos escuchado esas canciones, porque uno no puede evitar escuchar canciones mundanas porque se la ponen en los carros cuando uno viaja, los vecinos, y pues bueno, eso está por donde quiera. Lo que sí podemos hacer nosotros es en nuestro hogar evitar poner música así, grotescas. Y hablo en el sentido incluso que cristianos pues copian eso del mundo. Recordemos que yo estaba copiando eso del mundo, ese ritmo, creando las canciones para Dios así. Dios me dijo que no lo haga. Entonces, pues, analizando mi disco fue el primer disco que hice para Dios, pues tiene 10 canciones y pues en ellas pues, aunque hay sonidos resonantes y pues también sonidos suaves, no deja de llevar en la forma de cantar lo tierno, lo suave, ¿sí? Entonces pues entre esas canciones pues
También hay 2 cumbias. Y vemos que estos ritmos tampoco dejan de llevar algo cuando se pronuncia algo suave. Vamos a poner el ejemplo. Yo puedo decirle, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del amor entre un hombre y una mujer. Yo le puedo decir a una mujer así, de esta manera, con la voz. Una canción vamos a hacer. Yo te amo, mi amor, yo te quiero. Bueno, ahora vamos a decirlo en una forma grotesca. Yo te amo, mi amor, yo te quiero. Entonces pues, vemos la diferencia. Entonces pues, vemos el cambio que hay ahí. Vemos pues, ahí vemos reflejado ese ser grotesco que venía cayendo de allá arriba del cielo. ¿Sí? Y vemos la suavidad pues que representaba ese osito de peluche. Sabemos que Satanás pues ha venido para robar, matar y destruir, y es lo que está haciendo. Y él utiliza cualquier cosa para lograr este medio, y está utilizando la música para hacer eso. La utiliza para desviar la adoración, que los hombres no adoren a Dios, sino que adoren la creación. ¿Sí? El hombre adora a la mujer adora al hombre. Vemos que toda canción mundana hace eso, solo adorar a la mujer. Y en estos tiempos va a trasear a la mujer. Bueno, sé que muchos no han de estar de acuerdo con la interpretación pues que he dado. Es posible que sea así. Siempre pues todos nos pensamos iguales, pero debemos darnos cuenta que lo que más se acerca a la verdad en cuanto a nuestros pensamientos es lo que debemos pues dar por sentado que es la verdad. ¿Sí? La verdad es Cristo. Y pues a mí la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y pues una de las cosas que podemos hacer nosotros para evitar que Satanás destruya a nuestros hijos a través de la música hoy en día, porque hoy en día está haciendo mucho daño en nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Ya no vemos que los jóvenes cantan canciones de amor, de ternura, sino canciones grotescas, digamos que hasta patanada, canciones que representan violencia, que contradicen todos los 10 mandamientos. Cuando dice que el hombre debe de amar al prójimo, vemos canciones donde hablan de hacerle daño al prójimo. Entonces pues, cuando la Biblia dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, vemos canciones donde pues no respetan ni siquiera a la novia del prójimo. Y así, todo lo que no honra a Dios, honra a Satanás. Sí. Entonces pues, la gente del mundo solo se acuerda de Dios cuando la tierra tiembla, cuando hay necesidad. Cuando la tierra tiembla, pues todo el mundo, hay una alabanza pues que escribí yo, que aún no la he dado a conocer, pero pues dice más o menos así, que cuando la tierra tiembla, todo el mundo quiere ser cristiano,
hincados de rodillas al cielo levantan las manos. Desaparece de este mundo el ateísmo, pero cuando todo pasa vuelven a lo mismo. Sí, vemos que cuando la tierra tiembla los borrachos salen arrodillados a pedir ayuda a Dios, pero después que todo pasa siguen en lo mismo. Bueno, la Biblia dice: juzgad justo juicio. Y pues, como profeta de Dios estoy diciendo algo que es verdad. Entonces pues, después de haber pues, como ya dije, explicado pues, el sueño, entonces pues vamos pues a cuidar en cada hogar, pues cada padre, cada madre, pues cuidar de nuestros hijos, que no escuchen música pues que los destruya, que los lleve a la destrucción. Yo recuerdo que cuando mi hija pues estaba pequeña, a veces pues la invitaban a matiné por ahí y yo pues me iba por ahí a ver. Algunas veces pues la saqué de eso matiné porque estaban poniendo esas músicas, o música mundana o música en esos géneros, como ya dije, modernos, que son como el reggaetón, música como el thrash, música como el heavy metal, y así, que son géneros de música totalmente que representan lo deforme, lo que no hay, donde no hay ternura, sino algo grotesco, algo patracio, algo pues deforme. Y no queremos pues, yo en ese tiempo no quería que mi hija escuche eso, porque Dios ya me había mostrado que no, que Él pues no estaba de acuerdo con eso. Y estas músicas están llevando a los jóvenes, a la juventud, a un pensamiento desenfrenado en cuanto a lo sexual, porque eso también Dios me mostró, que esa música está inclinada, la inclinación pues de esta música lo que hace en la juventud es que los lleva al sexo en una forma de total libertinaje, tanto que vemos ahora en día que la juventud tiene sexo con amigos y amigas, y como que no pasa nada. Dios me ha mostrado sueño en eso, que las amigas ya comparten al novio, o mejor dicho, ya no tienen novios, sino amigobios que le llaman, y les parece normal acostarse a las chicas con un hombre, con otro, sin ser el novio, solo amigos. Le parece normal también a los jóvenes ya no respetar la dignidad de una chica, sino tratarla de perra, de prostituta y todo eso. Y esto incluso alcanza hasta yo en los sueños que Dios me ha mostrado, hasta hijas de cristianos ya están pensando así, porque así pues está la corriente del mundo, así pues está Satanás destruyendo la juventud a través de, como ya dije, de la música. Los está llevando a un desenfreno total en cuanto al sexo, en cuanto pues a todo lo malo, a todo lo que no honra a Dios. Ya no escuchamos música, la música mundana se ha vuelto es como blasfemia ante Dios. Bien, entonces pues, y ahí pues dejé el consejo: cuidemos a nuestros hijos, prohibámosles que no escuchen esa música, y pues no podemos
vemos como el mundo está, no podemos, tenemos que pedir sabiduría a Dios para hacer aquello, porque recordemos que antes los padres, cuando no había por los medios que hay ahora, que sirven tanto para hacer lo bueno como para lo malo, hablo de los medios de las redes sociales que ahora hay, de que salió por la televisión y todo eso, podemos ver que antes pues una madre o un padre prohibían que un hijo se junte con alguien, pues con una persona que no estaba haciendo lo correcto. Le prohibían que se junte para que no aprenda los malos ejemplos, ¿sí? Porque como dice un dicho por ahí, que anda con lobos aprende a aullar. Entonces pues hoy en día ya no se puede prácticamente hacer eso, porque el mal ejemplo se lo da pues la información que el joven, el adolescente, el niño pues puede encontrar a través de los medios pues que ya dijimos, las redes sociales y todo eso. Y eso es pues imposible quitárselo a un adolescente de manera pues total. Tendríamos que encerrarlo en un lugar donde no haya teléfono, donde no haya pues un medio para que pueda ver las redes sociales, que pueda escuchar las canciones de hoy en día, ¿sí? Y eso no es posible, porque como ya dije, hasta cuando uno va viajando escucha la música que no quiere escuchar. Y pues bueno, espero pues que Dios pues nos ayude. Oye amigo, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0, aunque pase el tiempo, si ahí recibe el mal. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.
tantas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentir. Me diste la espalda, rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal en cada momento. Se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar